Muy bien. Dios me les bendiga este día. Siempre con la materia de Teología Sistemática 1 vamos a ver lo que es la doctrina del hombre, es decir, las enseñanzas bíblicas o las enseñanzas que muestran las Sagradas Escrituras a través de los pasajes bíblicos acerca de lo que es el ser humano o el hombre. Dentro de esto, pues vamos a ver una breve explicación de lo que es la doctrina del hombre y el cuadro comparativo acerca de él. Bien, como teología sistemática se refiere al conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada, se entiende que la Biblia debe de ser estudiada a través de temas o doctrinas. Temas o doctrinas. Por eso es que teología sistemática se refiere al conocimiento de Dios impartido en una forma lógica y ordenada. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la doctrina del hombre, según la teología sistemática, tenemos que hacernos la primera pregunta. Y la primera pregunta sería, ¿a qué hace referencia la doctrina del hombre? ¿Y qué es? Es la doctrina que enseña a Dios como autor de la creación del hombre y cuál es la naturaleza del hombre conforme a su voluntad. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de la doctrina, nos referimos al hecho de que Dios es creador del ser humano, en contraste de todas las posibles teorías que se han venido manejando acerca de lo que es la existencia del ser humano. Quizás la más famosa, la teología la teoría de la evolución, donde se enseña que a través del tiempo, los siglos, ¿verdad?, el ser humano ha venido evolucionando. En este sentido, la doctrina del hombre se refiere directamente a la participación de Dios como autor y creador del ser humano. Asimismo, identifica lo que es la naturaleza del hombre, cuál es su naturaleza física, su naturaleza moral, su naturaleza espiritual o naturaleza interna también, que vaya conforme a la voluntad de Dios. Es decir, que la existencia del hombre tiene propósito y razón de ser. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del hombre, según las Sagradas Escrituras, también debemos de argumentar por qué se le atribuye a Dios el poder creador y la autoría de la existencia del ser humano. En Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 27 dice de la siguiente manera: Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En este momento estamos leyendo de que el autor de la existencia del ser humano, las Sagradas Escrituras se le atribuyen a Dios Todopoderoso, que en un momento determinado de la historia dio inicio a lo que es la existencia del ser humano, entendiendo que el ser humano fue creado según la Escritura como varón y hembra. En otras palabras, utilizando un lenguaje actualizado o un lenguaje moderno, ¿verdad? Hombre y mujer los creó Dios. Es decir, de que el ser humano está compuesto por hombres y mujeres. Aparte de eso, ¿verdad?, los hizo conforme a semejanza de Dios y conforme a imagen de Dios, con un propósito específico sobre la tierra, y es que estaría el ser humano prevaleciendo sobre todos los seres vivos creados, llámense peces en el mar, aves en los cielos o bestias sobre la faz de la tierra, y sobre todo animal, ¿verdad?, que pueda arrastrarse en él. En ese sentido,
el ser humano iba a prevalecer y ha prevalecido, ¿verdad? A través de la razón, el juicio, ¿verdad? Y el poder para pensar sobre todos los demás seres humanos. Es importante que cuando nosotros hablamos de la doctrina del hombre según la Biblia, y ya hemos entendido que la autoría de la existencia del ser humano es de parte de Dios, habiéndolo creado, ¿verdad? Varón y hembra, u hombre y mujer, ¿verdad? En un lenguaje contextualizado, también entendamos que el hombre es creación de Dios, y en ese sentido el hombre debe de encontrar su lugar dentro de esta creación. Por eso, cuando nosotros hablamos de la doctrina del hombre según la teología sistemática, podemos decir entonces que el hombre no es el resultado de la casualidad, según las Sagradas Escrituras, como lo vimos nosotros en Génesis, en el capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Verdad? En el sentido de que Dios dice, hagamos al hombre, vamos a encontrar la creación del ser humano como el resultado de una decisión planeada y no una casualidad, ¿verdad? En la mente sempiterna de Dios, en un momento determinado de la historia, Dios determinó crear al ser humano. Y este hombre, siendo creado por un ser omnisciente y eterno, en ese punto de partida vamos a ver que el consejo divino, planeado y ejecutado, dio el origen a la existencia del ser humano. Significa de que primero la creación del ser humano estuvo en la mente de Dios para que luego de su voluntad el hombre fuese creado. También vamos a hablar, mis estimados, de la razón por la cual creó Dios al hombre. Y en realidad, Dios creó al ser humano con dos situaciones bien específicas. El primer propósito que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras con las cuales Dios crea al ser humano, en primer lugar es para su propia gloria. Es decir, que el ser humano fue creado para gloria de Dios. En Isaías, capítulo 43, verso 7, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. No solamente está reclamando la autoría de la existencia del ser humano, sino que también en este versículo bíblico está explicando y expresando la razón y propósito para la cual fue creado el ser humano, que es para gloria de Dios. Vemos también que, tratando de explicar por qué Dios creó al hombre y afirmando que Dios creó al hombre para su propia gloria, en Efesios capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 6, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, según la versión Reina Valera 1960. Y aunque nosotros vemos el plan de redención de nuestro Señor Jesucristo dentro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 6, y vemos también asimismo, ¿verdad?, la función de cómo actuó Dios el Padre, ¿verdad?, en su Hijo para redimir y escoger a sus escogidos, a sus hijos, no podemos obviar
que al final, en el versículo 6, ¿verdad?, explica que todo este trabajo, todo este plan de redención y todo este plan de salvación, ¿verdad?, tiene un propósito. Y es que el ser humano fue creado para gloria de Dios, para gloria de Dios Todopoderoso. Y vemos también otro versículo bíblico que puede reforzar, ¿verdad?, la postura teológica de que Dios creó al hombre para su propia gloria. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vuelvo y lo repito. Aquí vemos nosotros el plan de salvación. Vemos también de que el ser humano no vino a este universo por mera casualidad o por una cadena de sucesos afortunados. Todo lo contrario, vemos nosotros que en el ser humano, según las Sagradas Escrituras, hay un propósito, y este propósito es que el hombre sirva para alabanza de su gloria. De esa manera nosotros establecemos en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, y en el Nuevo Testamento, en la epístola de Efesios, que perfectamente Dios declara de que la alabanza de su gloria es la existencia del ser humano y el propósito con el cual Dios le creó. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Ya entendemos nosotros de que es Dios quien creó al ser humano teológicamente. Ahora tenemos que entenderlo para qué lo creó. Y para hablar de para qué lo creó, tenemos que hablar del propósito. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el origen del por qué Dios creó al hombre? Y es porque hay un propósito en él. Y este propósito lo dividimos en dos. Primero, si ya sabemos que el hombre fue creado para alabanza de su gloria o para su propia gloria, debe de entenderse que el hombre tiene el primer propósito: glorificar a Dios. Y el segundo propósito es gozarse en Dios. Son dos cosas diferentes, pero que llevan al mismo fin. En primer lugar, cuando hablamos del primer propósito de glorificar a Dios, vemos nosotros que Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es decir, que todo lo que el hombre haga y desarrolle en su vida sea, ¿verdad?, para mientras el punto de partida, cuando vino a la tierra, hasta el momento que se va, sea que coma, que beba o que haga cualquier otra cosa, que lo deba de hacer para la gloria de Dios. Y es por eso que uno de los propósitos con los cuales Dios creó al ser humano es que el ser humano debe de glorificar a Dios. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, se dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué significa? Que no se duda de que fue voluntad de Dios y que dentro de los planes de Dios el hombre tenía que existir, para que también a través del hombre Dios Todopoderoso reciba la gloria de lo que Él es como Dios Todopoderoso. Y es de ahí que tiene el hombre la responsabilidad y el propósito de honrar y de glorificar el poder del Dios Creador. En Romanos capítulo 11, verso 36, dice lo siguiente:
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Dando a entender el escritor de la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de que todas las razones por las que existe el universo y todas las razones por las que existen los seres vivos, incluyendo el ser humano, es para Dios, han sido por Dios y es la razón de que Dios los creó. A razón de eso, el escritor dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, ¿verdad? Ahora, el segundo propósito dije que era parecido al primero. El segundo propósito con el cual Dios creó al ser humano es para que el ser humano se pueda gozar en Dios. Salmos, capítulo 84, versículo 1 y 2 dice, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». El ser humano está incompleto, según las Sagradas Escrituras, lejano de la relación con Dios. Es decir, que los seres humanos encuentran regocijo, encuentran desarrollo, encuentran propósito cuando los seres humanos se alientan en las fuerzas de Dios. Es decir, que cuando el hombre tiene o la mujer tiene una relación espiritual con el Dios que le creó, ese gozo o esa alegría o esa tranquilidad provoca en el ser humano un propósito. Es decir, el hombre ha encontrado la razón de ser o la razón de existir. En Salmo 84:10 dice de la siguiente manera, «Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad». Que el ser humano encuentre propósito en Dios y gozarse en Dios se refiere también a que la razón de ser se ha encontrado. Por tanto, el hombre que encuentra o detalla dentro de sus planes que la relación con Dios y la relación a las cosas de Dios le da satisfacción, se puede decir también que el hombre ha encontrado su propósito. En el primer versículo del Salmo 84, 1, 2, hablábamos de la relación con Dios. Pero en el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10, se habla de la relación a las cosas de Dios. Es decir, que también se puede tener relación con Dios en cuanto a las actividades. Pues en el Salmo 84:10 se está hablando de la casa de Dios, de las cosas del Señor, del templo, de las actividades o de las funciones que se realizan en Dios. Mientras que Salmo 84:1-2 habla de la relación con Dios que causa gozo y alegría, en el Salmo 84, versículo 10, se habla de el servicio a las cosas de Dios o estar ligado a las actividades de la casa de Dios, que también emiten o dan como resultado gozo en el ser humano. Y de esto pues tenemos que entender que el hombre, ¿verdad? Dios le ha permitido que goce de las dos caminos o de las dos áreas, que goce la relación con Dios y que goce del servicio a Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16-18, dice de la siguiente manera, «Estad siempre gozosos». Y cuando habla de gozarse en Dios, que es el segundo propósito, todos nosotros podemos cuestionarnos y tenemos que preguntar, ¿y cómo es posible gozarse en Dios? Acá
En Primera de Tesalonicenses se dice de que gozarse en Dios es importante hacerlo con algunos requisitos importantes. Valga la redundancia. Número 1, orad sin cesar, que garantiza lo que es la relación y la comunicación con Dios. Número 2, dad gracias en todo. Aquel que creó todas las cosas también es poderoso para poderle dar a aquellos que dan gracias. Número 3. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice esta es la voluntad, este es el propósito. Muy bien. Primera de Pedro, capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El apóstol Pedro está haciendo énfasis en el hecho de que cuando el ser humano ha encontrado su propósito de gozarse en Dios, a pesar de que existan diferentes dificultades en la vida, llamadas pruebas, tentaciones, llamada enfermedad, dolor, malas noticias. Muy bien. Lo segundo, que es importante, es que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios. En esa función, la pregunta que se viene a la mente es: ¿qué significado tiene que el hombre fue creado a la imagen de Dios? El hecho de que el hombre esté formado a imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios, representa a Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que el hombre es exactamente como Dios, pero sí tiene aspectos y características que le hacen a su imagen y semejanza. Y cuando queremos decir nosotros de que no es exactamente como Dios, nos referimos porque los versículos bíblicos hablan de imagen y semejanza y no de igualdad perfecta. Es decir, Dios es creador. Al ser humano se le ha dado la capacidad de ser creativo. Dios, en su voluntad, hace conforme a lo que cree. El ser humano se le ha dado un libre albedrío para que pueda tomar las decisiones correspondientes. Dios es sabio y omnisciente, mientras que el hombre razona, piensa y analiza. Son características que pueden tener algún tipo de afinidad y por eso se le llama semejanza y no igualdad en cuanto a Dios. O sea, el hombre, cuando dice que tiene imagen y semejanza de Dios, se refiere a todas estas características en las que se puede asimilar. Luego de esto, debemos de entender aquellos aspectos de los seres humanos en que el ser humano es semejante a Dios. Y para ello hay que considerar los aspectos morales. Dentro de los aspectos morales, el ser humano es una criatura moralmente responsable ante Dios por sus acciones. Es decir, el ser humano ha sido dotado con razonamiento, con inteligencia, con poder de análisis para poder determinar que es responsable de aquellas decisiones y acciones que toma. Por eso es que tiene un conocimiento interno de aquello que es bueno y malo, a lo que la Biblia o las Sagradas Escrituras le declaran como discernimiento, es decir, que puede separar, conocer y distinguir aquellas cosas malas o buenas, correctas e incorrectas,
que le presenta la vida. Lo segundo son los aspectos espirituales, pues el ser humano no solo tiene cuerpo físico, sino también es un espíritu inmaterial que le permite actuar de forma significativa en la esfera espiritual. Esto quiere decir que tiene una vida espiritual que le capacita para poder relacionarse con Dios. En este aspecto también está el hecho que tiene un destino eterno. Como lo dijimos minutos anteriores, los seres humanos siempre han determinado en su espíritu humano, dentro de su ser, que hay algo superior al mismo ser humano. Cuando se descubrieron los nuevos países en América por parte de Europa, ya los indígenas en América tenían conocimiento de que había un ser supremo, que había una divinidad por sobre ellos. Y es que el ser humano, por poseer aspectos espirituales, le da el entendimiento de saber, de analizar las cosas que están a su alrededor, el universo perfecto, cómo se maneja, de que no puede ser el mismo hombre la cúspide de todo, sino que debe de haber un ser supremo, un ser divino llamado Dios Todopoderoso que está sobre él. Ese es el aspecto espiritual. También dentro de estos aspectos vamos a ver lo que son los aspectos mentales. Cuando el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, los aspectos mentales a imagen de Dios son aquella capacidad para poder razonar, para pensar con lógica, es decir, el tener el análisis, el destruir el conjunto de cosas y poderlas analizar una a una, y aparte de eso, aprender de ellas. También a esto se le llama o se entiende que ha sido dotado con las emociones espontáneas de cómo el ser humano reacciona ante lo que le pasa o siente, pero también con los sentimientos, que ya no son reacciones espontáneas, sino que son emociones que se piensan o emociones razonadas, a lo que nosotros lo conocemos como sentimientos. Dentro de estos aspectos también están los aspectos físicos. Y de acá es importante que podamos aclarar que no se está afirmando que Dios posea un cuerpo físico, ya que estamos hablando que todos estos aspectos son imagen o semejanza de Dios. Sin embargo, lo que sí se debe de puntualizar es que el cuerpo humano, siendo parte de la existencia, refleja en varias maneras el carácter de Dios a través de él. Cuando nosotros hablamos de la teología sistemática, en este caso la de Meyer-Pirman, cuando habla de la doctrina del ser humano o la doctrina del hombre, habla de lo que es la tricotomía y la dicotomía, en donde Meyer-Pirman explica cada una de ellas y le explica de la siguiente manera. En cuanto a la tricotomía, el hombre está compuesto por tres subsustancias, las cuales son espíritu, alma y cuerpo. Y algunos exegéticos, ¿verdad?, bíblicos han definido esta postura. Es decir, aquella postura teológica que habla de que Dios creó al ser humano en tres sustancias, alma, cuerpo y espíritu. Mientras que la dicotomía es la postura teológica que el ser humano ha sido compuesta por dos sustancias, una física y una intangible. Es decir, la parte tangible, llámese cuerpo, mientras que la parte intangible encierra el concepto del espíritu y del alma. Por eso es que Meyer-Pirman dice que la dicotomía también es una enseñanza teológica que puede aceptarse si se sostiene de una manera correcta.
Es decir, que la tricotomía y la dicotomía, ambos puntos de vista son correctos cuando se entiende como corresponde. Si se entiende que la tricotomía es alma, cuerpo y espíritu, está bien. Y si se entiende que la dicotomía es la parte tangible y la parte intangible del ser humano, Meyer Pirman explica que es un punto de vista correcto. Muy bien, con esto pues nosotros hemos podido terminar esta clase acerca de lo que es la doctrina del hombre.